Hola, bendiciones, bendiciones nuevamente en esta noche del viernes 7 de septiembre de 2018. Es un gozo estar nuevamente con ustedes para compartir y aprender a Cristo en esta noche, seguir aprendiendo a Cristo en esta noche y dándole tiempo a aquellos que vayan a ir conectándose para compartir eh, lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Se me había olvidado en el último live del viernes anterior eh, hablarles del propósito, ¿verdad? De que abrimos una página en YouTube y compartimos así los mensajes para que sean más fáciles buscar, con el propósito de que ustedes puedan ir a los mensajes y estudiar sobre ese tema que compartimos esa noche. Y antes de comenzar con el tema, quería leerles aquí en Hechos 17, versículos 10 al 10 y 11, de lo que ocurrió cuando Pablo fue a un lugar que se llamaba Berea para compartir el Evangelio de Cristo. Porque este es el propósito que Dios quiere con tu vida, que tú hagas cuando escuchas o estudias la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos 17, 10 y 11, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos, dice el 11. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. Esos de esa región de Berea, dice la palabra de Dios, que tenían una mente más abierta. Cuando nosotros estamos escudriñando las escrituras y estamos estudiando la palabra de Dios, debemos hacerlo con una mente abierta, como hacían estas personas de este lugar de Berea. Dice que ellos tienen una mente más abierta de los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición. Cuando nosotros cerramos nuestra mente y usamos filtros de a veces cosas que nos fueron enseñadas y, y a veces no estamos ni completamente convencidos, sino que repetimos o porque nuestros padres no lo dijeron, entonces nos cerramos y no tenemos una buena disposición cuando estamos escuchando o estudiando la palabra. Lo que sí es responsable es lo que dice al final de este versículo 11, que ellos hacían, estas personas de Berea, dice, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa sí es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Que estudiamos la palabra. Escúchala, estúdiala con mente abierta y sé responsable y examínala tú a ver si estas cosas como tú has escuchado son así. Así que yo te animo, ¿verdad? Que sea de bendición a tu vida el canal de la página en YouTube, que van a estar los temas que nosotros hemos estado compartiendo en esta tarea de aprender a Cristo, ¿verdad? A través de nuestra vida, conocer lo que Dios hizo en Cristo. Y puedas ir a los temas y puedas darle stop cuando compartimos un versículo bíblico, puedas anotar y puedas ir otra vez a esa palabra y examinar si estas cosas eran así y tú puedas así profundizar en la palabra, así como eran los de Berea, donde Pablo fue con Silas a compartir el Evangelio de Cristo. Así que este es el mayor propósito de haber compartido los mensajes a través de YouTube. Así que gracias a los que ya están por ahí conectándose, un saludo a Betsy. Ay, qué bueno, estás cocinando, qué rico. Está por ahí Paola, mi hija, y a todos los que se vayan conectando para compartir la palabra de Dios en esta noche. El tema de hoy va a ser la verdad gloriosa de la gracia. Cuando quizás tú piensas que es la gracia, aquellos que hayan escuchado hablar de la gracia, eh,
quizás nos viene a la mente rapidito que es el favor inmerecido de Dios, que es el regalo de Dios hacia el hombre o hacia nosotros. Pero vamos a ver y escudriñar y profundizar en esta noche que la gracia es mucho más que conocer una definición, ¿verdad? La gracia no es un término religioso. Vamos a ver por la escritura que la gracia no es una doctrina teológica, sino una vida que se manifiesta. Si en tu mente está que tú tienes o que tú asistes a la iglesia, a un lugar de reunión, para que Dios te bendiga, te prospere, te proteja, tú no tienes el concepto correcto de la gracia y necesitamos pues renovar nuestro entendimiento y es lo que vamos a hacer en esta noche. Si tú crees que tú oras porque para que Dios te proteja o te bendiga, ser amado o aceptado más por Dios, tú no tienes el concepto o el conocimiento correcto de lo que es la gracia. Así que hoy vamos a alinearnos a la verdad gloriosa de Dios sobre la gracia en esta noche. Y primero que todo vamos a comprender que la gracia no tuvo un punto de partida en algún lugar en la línea del tiempo. Porque muchas veces quizás tienes el concepto de que la gracia pertenece al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento. Y no podemos colocarla ahí en el Nuevo Pacto porque a través de la Escritura nosotros podemos confirmar que la gracia de Dios es eterna. Que la gracia de Dios es un atributo de Dios y como Dios es eterno, todo lo que es divino y que es de Dios es eterno. Entonces vamos a ver por la Escritura en 1 de Pedro 5:10, por ejemplo, que dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Quién es Dios? El Dios de toda gracia. O sea, es un atributo de Dios. Y por lo tanto, todo lo que es de Dios es eterno, ¿verdad? Porque Dios es eterno. Podemos ver también y confirmar a través de la Escritura que la gracia estaba manifestada desde el principio, ¿verdad? En el Viejo Testamento. Podemos ir, por ejemplo, hay muchísimos pasajes, pero vamos a compartir algunos, ¿verdad? Porque estaríamos toda la noche hablando de la gracia, pero vamos a compartir algunos pasajes. Dice en Génesis 6:8, dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que ya se hablaba en la Escritura de la gracia de Dios y no había ley, todavía no había sido establecido ley y ya la gracia estaba siendo manifiesta. Y si nos vamos mucho más al principio, la podemos ver en la vida de Adán. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Él se vio que comenzó a verse que estaba desnudo. Dice la palabra de Dios que Dios mató un cordero y con esa piel, cuando vio su desnudez, lo vistió. Obviamente eso es un tipo y figura de lo que Dios iba a hacer a través de su hijo, ¿verdad? Pero vemos ahí la gracia de Dios manifiesta en la vida de Adán, que Dios ve su desnudez y lo vistió, dice la palabra. También podemos ver en Génesis 8:21, dice, cuando Dios estaba tratando con el pueblo, dice en Génesis 8:21, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. Está hablando ahí de Noé. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vemos que Dios manifestó su gracia en el pacto que hizo con Noé, en ese pasaje. Porque aún siendo los hombres, ¿verdad?, la creación perversa, Dios les declara, no voy a volver a destruirlo. Eso es la gracia de Dios que estaba siendo manifestada. También podemos ver en el pacto que Dios hizo con Abraham, cómo la gracia de Dios se manifestó, porque eso fue un pacto incondicional. El hombre no tenía que hacer nada y Dios hace un pacto con Abraham y le declara, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya como habíamos estudiado anteriormente, esa simiente es Cristo. En esa simiente es la que está hablando que todas las familias iban a ser bendecidas y eso era nada para merecer eso.
También podemos ver en Oseas 14:4, que les dice a través del profeta Oseas, dice, yo sanaré su rebelión, le dice Israel, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Otra vez vemos la manifestación de la gracia de Dios a pesar de la actitud del hombre y de la humanidad. ¿Verdad? Siempre podemos ver a través de toda la escritura, podemos ver a través de todos los profetas, de todas las historias, cómo la gracia de Dios estaba manifiesta desde el principio, porque esa gracia de Dios es eterna. Y si no hubiera gracia, no se hubiera manifestado la gracia de Dios desde el principio, no hubiera llegado a existir el hombre hasta la época de Jesucristo. Y esa gracia de Dios, ¿verdad? Cuando llegó el tiempo de cumplirse lo que Dios se había propuesto hacer, esa gracia de Dios fue manifestada, dice la palabra, para salvación de todos los hombres. Lo dice la palabra, no es algo que yo estoy afirmando. Y vamos a ir a confirmarlo en Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Para que la gracia de Dios salvara a todos los hombres, eso costó un alto precio, un gran precio, costó la sangre, ¿verdad? Del Hijo, del único Hijo de Dios. Porque esa gracia, podemos ver por la Escritura, es una persona, es la persona de Cristo, y vamos a verlo en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo estaba Jesucristo? Lleno de gracia y verdad. Y en 2 de Timoteo 1:9 podemos ver también, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, escucha bien lo que dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! O sea, ya esa gracia estaba en los planes de Dios, y dice que la recibimos y nos fue dada en Cristo. La gracia es una persona, es Cristo, y esa gracia nosotros la recibimos. Lo dice la palabra. Y en Colosenses 2, versículos 9 y 10 dice, vamos a leer desde el 8. Está hablando Pablo ahí a la iglesia de Colosa y dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Cuando está diciendo las tradiciones es que el pueblo de Israel estaba apegado a ese viejo pacto, y eso se había formado como parte de una tradición. Entonces estaban queriendo traer ese viejo pacto y hacer una mezcla, ¿verdad? De esos dos pactos, y Pablo le está enseñando que no, que nosotros hemos recibido, ¿verdad? La gracia, y esa gracia es Cristo, y que nosotros estamos completos en Él, porque ellos querían hacer una mezcla. No, tienes que hacer esto del viejo pacto y también tenemos esto del nuevo. Y Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Colosa a través de sus cartas. Vamos a leer nuevamente. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, le dice. En el 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo era completamente divino, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Pero mira qué poderoso lo que nos declara el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Él es la gracia, Él es la plenitud. Y vosotros estáis completos en Él, dice la segunda parte, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nos declara la palabra que esa gracia que es Cristo, en Él nosotros estamos completos. Nosotros también estamos llenos de la gracia de Dios. Porque en Juan 1:16 nos declara, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En nosotros habita Cristo, en nosotros habita la gracia y su plenitud
Dice el versículo 17 de ahí de Juan 1:16, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, dice esa segunda parte, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él es la plenitud, ¿verdad? Cristo es nuestra plenitud, Él es la gracia. Y nosotros lo recibimos y está en nosotros, así que nosotros, como dice la palabra, de su plenitud tomamos. Nosotros estamos plenos, estamos completos en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Nosotros tenemos esa gracia porque somos uno con Cristo. Nosotros estamos completos en Él, lo dice la palabra. La gracia que nosotros hemos recibido en Cristo es una nueva vida para nosotros disfrutar, es una nueva vida para nosotros manifestar. Esa gracia que hemos recibido en Cristo tiene un propósito eterno, ¿verdad? Tiene un propósito eterno de que nosotros manifestamos esa nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo. Vamos a ver cómo Pablo nos lo expresa en 1 de Corintios 15:10. Vamos a ver en 1 de Corintios 15:10 cómo Pablo lo expresa. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Como dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O podemos ver a través de este versículo que Pablo nos expresa que esa gracia le ha dado identidad, ¿verdad? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa gracia le ha dado identidad, le ha hecho conocer quién Él es en Cristo. Y si nos vamos a Tito 3, versículos de 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era la condición del hombre antes de la cruz, antes de que la gracia fuera manifestada. Dice, y míralo como lo confirma entonces el versículo 4, pero cuando se manifestó, gloria a Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, porque de tal manera nos amó, ¿verdad? Dice otro versículo. Dice el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y el 7 dice, para que justificados por su gracia, o sea, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es, ¿verdad?, el apóstol Pablo hablando. Por eso es que él conocía su identidad, ¿verdad? De que él era un justo por la gracia, de que él era un heredero de la gracia, de que él era uno que había sido hecho libre por la gracia para vivir con propósito, con el propósito de vivir una vida nueva, una vida en Cristo. Todo esto fue posible en Cristo, a esa gracia que fue manifestada allí en la cruz del Calvario. A través de ahí, de 1 de Corintios 15:10, podemos ver que el apóstol Pablo dice que la gracia en su vida produjo un fruto. De él trabajar en la obra de compartir el Evangelio de Cristo. Esa gracia produjo un fruto en su vida. Podemos ver que la gracia es el resultado, o sea, no es que el hombre recibe gracia y como resultado, nos quiere enseñar el apóstol Pablo, hay unos frutos. No se hacen cosas para ganar la gracia, ¿verdad?, sino que la gracia manifiesta en nuestra vida unos frutos. Inclusive él termina diciendo que lo que él hace es la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. O sea, lo produce la gracia de Dios. La gracia de Dios fue gracias a Dios, ¿verdad?
es algo maravilloso que fue derramado sobre el hombre. La gracia, lo maravilloso de la gracia es que fue derramado sobre el hombre sin el hombre tener que hacer nada para ganarla, ¿verdad? No tiene que ver nada con ello. Fue Dios en su manifestación de amor. Dice que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo único para con nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y le fue dada en Cristo. Nos fue dada en Cristo simplemente porque le complació a Dios hacerlo. Porque fue la voluntad completamente de Dios. La humanidad, el hombre no hizo nada para ganarse la gracia. Pero sí la gracia produce unos frutos, dice el apóstol Pablo. Y en él produjo un resultado, ¿verdad? El del compartir el Evangelio de Cristo. Y dice en Efesios 2, versículos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ahí le está hablando a la iglesia de Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué nos dio? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué momento? En la cruz. Allí, ¿verdad? Luego en la muerte estuvimos con Él, pero también participamos de la resurrección. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el 7 ahí de Efesios 2. Para mostrar, ahí nos habla del propósito de esa gracia, de esa obra de Dios en nosotros, de esa vida nueva en nosotros. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Ahí nos habla del propósito de esa gracia, ese propósito eterno de nosotros recibir esa vida espiritual en Cristo para mostrar esa riqueza de lo que nosotros hemos recibido de esa gracia, las riquezas de una nueva vida que es Cristo en nosotros. Podemos ver en Juan 14:6 que Él es la vida, que nos declara que Él es la vida. Así que Cristo en nosotros es esa nueva vida, es esa gracia, esa nueva vida que nosotros estamos llamados a manifestar. Mira en 2 de Tito 11, que leímos ahorita, vamos a leer entonces el 12. Vamos a leer nuevamente el 11 y lo que nos declara el versículo 12, dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí en el 12 nos habla del propósito de esa gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí Pablo le estaba hablando, en ese tiempo en que ustedes están viviendo, le está diciendo a Tito, esa gracia es para que tú renuncies, ¿verdad? Te despojes y te quites esa vieja manera de vivir, esa vieja programación, ¿verdad? Y tú comiences a manifestarte en esta nueva vida que tú tienes en Cristo, conforme a esa gracia que tú has recibido en Cristo. Tú tienes esa nueva vida dentro de ti, la has recibido en Cristo. Comienza a caminar en esa nueva vida. Y en 1 de Pedro 4, versículos 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Quien pues ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Wow, esa obra de gracia terminó con el pecado. Mira el versículo 2 que nos habla nuevamente del propósito de esa gracia. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Wow, para aquellos que dicen, no, que la gracia es una entregarle a las personas una llave para que hagan lo que quieran y una libertad para pecar, es porque no han entendido la gracia. Porque la gracia nos empodera para no vivir como vivíamos en la carne. Nos dio una libertad del pecado para manifestarnos en una nueva vida en Cristo. ¿Verdad? El que no vive porque no le ha sido revelado la gracia, sino vive conforme a esta verdad. Dice que para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Wow.
Nosotros hemos recibido esa gracia para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Conforme, ¿y cómo es esa voluntad de Dios? Agradable y perfecta, ¿verdad? Dice también la palabra. Y nosotros vamos a vivir conforme a esa nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a vivir en esa gracia. Y nosotros crecemos en esa gracia. ¿Cómo? Conociendo lo que Dios hizo en Cristo, ¿verdad? Cada vez más manifestamos esa vida de Cristo. Estamos siendo formados y manifestamos en nuestra vida diaria, estamos siendo formados en esa nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo, en esa gracia. Y crecemos en esa gracia, en ese manifestar esa vida de Cristo. Así que espero que esta noche hayamos crecido en esa gracia, aprendiendo a Cristo en esta noche, de lo que Dios hizo a través de su Hijo, lo que eso trajo a tu vida y lo que tú estás llamado a manifestar y a vivir. Y en nosotros, como fue el live anterior, vive ese poder que es Cristo para que nosotros podamos vivir esa nueva vida y manifestarnos en esa nueva vida. Así que gracias nuevamente a los que se conectaron. Espero que esta palabra los haya edificado, exhortado y consolado y los empodere a manifestarse en la nueva vida que han recibido en Cristo. Un saludo por ahí a Trixia, me gozo de verte por ahí conectada y compartiendo con nosotros. Está mi mamá por ahí, María Elena, bendiciones. Está por ahí Betsy, todavía la veo por ahí. Está por ahí Titi Yoli, bendiciones, saludos. Y todos aquellos que más adelante, ¿verdad? Se tengan la oportunidad de escuchar, sea por aquí o la página de YouTube, está a nombre mío, Nidia Matos, y puedan nuevamente ir a la escritura, meditar en esta palabra, como les decía ahorita, en Hechos 17, 10 y 11, como los de Berea, ¿verdad? Confirmando y examinando a ver si eso que se ha dicho aquí se ha compartido es cierto. Así que un abrazo, un fuerte abrazo para todos aquellos que tengan un lindo y bendecido fin de semana y eres un más que bendecido en Cristo. Bendiciones a todos y buenas noches.